¿no? Tener, si es posible, el material impreso en el idioma correspondiente. Por ejemplo, las leyes de consulta creo que solo estaban traducidos a la Xaninga y al Quechua. Algo es algo, por ahora se está avanzando en eso, ¿no? Pero además tienes que darle información adecuadamente. Si tú realizas una consulta previa en la Amazonía con 42 grados centígrados, no es dable que realices una exposición de más de 3 horas, ¿no es así? La gente se está muriendo y en la tarde se muere de sueño porque el calor es abrasador. Entonces, todas esas cosas tienen que ser tomadas en cuenta. No es simplemente que yo, ministerio, ya pues tengo que consultar, mando a mi abogado y al sociólogo y ya que ellos vean cómo hacen. No, no, tiene que ser un procedimiento pensado, no, tiene que ser un procedimiento construido, diseñado para lograr este diálogo, este consenso, ¿no? Ahora, sí, la consulta previa ha avanzado bastante, ¿no? Pero todavía hay unos retos pendientes, ¿no? Creo yo que uno de los grandes retos pendientes es que la consulta previa tiene la finalidad de entablar un diálogo y llegar a un consenso. Y salvo un par de casos, no ha habido una suerte de conflictividad a nivel de la etapa de diálogo. Siempre se han llegado a acuerdos, en otras palabras, ¿no? Salvo en un par de casos de proyectos extractivos, que siempre son obviamente los demás tira y afloje, ¿no? Y no se llegaron a acuerdos, ¿no? Pero en la consulta previa hay una posibilidad que es la siguiente, ¿no? Si bien es cierto, es un procedimiento intercultural que el Estado realiza, el Estado sigue manteniendo la posibilidad de tener la opinión final sobre un proyecto, ¿no? Eso ha despertado muchas críticas, evidentemente, organizaciones y líderes, lideresas indígenas que te han dicho, oye, ¿para qué haces la consulta si eventualmente el Estado se impone, ¿no? Claro, la finalidad de la OIT no es esa, la finalidad de la OIT es que se cree un diálogo y que el Estado mejore su propuesta, mejore la propuesta de proyecto a través del diálogo y los acuerdos que se lleguen en la consulta previa. Pero hay un par de supuestos bajo el derecho nacional e internacional según los cuales el Estado no podría imponer el proyecto. Y esto es bien interesante porque es algo que no se ha dado en el Perú todavía, ¿no? Hay un par de supuestos en los cuales si no llegan a un acuerdo en el diálogo el Estado y el pueblo indígena, el Estado no puede imponer la medida, a menos que el pueblo indígena le dice eventualmente hazlo, ¿no? Es decir, el pueblo indígena tiene en esos casos el control de la situación, que es un nivel de participación muy elevada, ¿no? Es un nivel de participación ya no solo colaborativa, sino decisiva, ¿no? Yo termino, yo pueblo indígena, teniendo la llave maestra para habilitar la medida sometida a consulta, ¿no? Y estos casos son dos, ¿no? Algunas personas hablan de 3 hasta 4 casos, yo siempre hablo de dos, que son los que me parecen más concretos y más objetivos, ¿no? Dos supuestos bajo los cuales el Estado no tiene la palabra final, que si no hay acuerdo, el Estado no puede imponer la medida, en otras palabras, ¿no? Y estos supuestos son el de desplazamiento del pueblo indígena, que está en el artículo 16 del convenio 169, y el otro es el de almacenamiento y disposición final de materiales peligrosos en territorio indígena, que está en la Declaración de Naciones Unidas de Derechos de los Pueblos Indígenas y que ambas, a su vez, han sido recogidas en el reglamento de la Ley de Consulta Previa, el Decreto Supremo 001-2012 MC. En estos dos casos, si llegase la posibilidad de que no hay un acuerdo, el Estado no puede imponer el proyecto y el proyecto se queda allí. No se ha dado hasta ahora un caso similar en el Perú, ¿no? Y porque las consultas previas no han tenido, no se han dirigido, no han versado en torno a este tipo de impactos, ¿no? Si tú tienes una consulta de una norma, por ejemplo, que se han consultado reglamentos en el Perú, no llegas a ninguno de estos supuestos. La consulta previa de áreas naturales protegidas tampoco tiene alguno de estos supuestos, ¿no? La consulta previa de extractivas, ¿no? Es interesante, pero en un momento vamos a ver que ahí hay un truco con la consulta previa extractiva que creo yo es un tema a mejorar muchísimo en nuestro país, ¿no? Pero no se ha dado un supuesto, a pesar de que en las industrias extractivas se dan ambos casos, ¿no? Hay proyectos petroleros donde tienes que construir plataformas para sacar el petróleo o construir helipuertos y tienes que desplazar a parte de la comunidad. Y hay proyectos extractivos donde literalmente, yo he visto los EIAs, almacenas, ¿no? Los residuos tóxicos que sacas de la tierra o después de la inyección de químicos a la tierra en el propio territorio indígena. O sea, literalmente la empresa dice voy a enterrar los residuos tóxicos contaminantes que yo saque. Eso es bien grave, pero eso es un supuesto justamente de almacenamiento. Ahora, ¿por qué no se da ello? Porque, y para ir complementando, en el Perú lo que se consulta justamente es bien particular, ¿no? No se consulta, por ejemplo, la concesión minera, se consulta la autorización de inicio de exploración o explotación. Que eso ya pasa cuando ya avanzó el proyecto, cuando ya hay una empresa en el territorio. En cambio, por el otro lado, en hidrocarburos, en petróleo, en gas, se consulta el decreto supremo que adjudica el lote.
¿no? Que es la primera acción de todas. O sea, se consulta cuando no hay empresa. De ahí hay una diferencia que te hace reflexionar. ¿Por qué en minería están después, cuando ya hay empresa, ya hay un acuerdo con la comunidad incluso? ¿Y por qué en petróleo están antes, ¿no? Cuando no hay nada. O sea, cuando la comunidad ni siquiera conoce una empresa y no le puede reclamar a la empresa porque no hay empresa. Incluso no pueden haber acuerdos sobre lo que la empresa va a dar porque no existe empresa. O sea, se firmarán, pero de ahí a que la empresa venga y acepte es otra cosa. Entonces, esa posibilidad, ese timing, como le dicen, de la consulta, ha estado abierto a críticas, ¿no? Sobre la posibilidad de poder revertir eso, cambiar exactamente el momento de cuando se hace la consulta a nivel de extractivas, ¿no? Que es un tema bastante delicado, ¿no? En ese sentido, el gran reto pendiente que se tiene en el Perú es consultar los estudios de impacto ambiental, ¿no? Porque claro, los impactos ambientales, que es finalmente una de las cosas que más les interesa a las comunidades y a las organizaciones indígenas, no están escritos en el decreto supremo que autoriza la licitación de los lotes petroleros. Ahí no se dice nada de los impactos porque no hay empresa, ¿no? Y en minería, cuando tú consultas la autorización de inicio de exploración, allí en esa autorización de inicio de exploración no hay impactos ambientales. Los impactos ambientales, como saben, se recogen en los instrumentos de gestión ambiental, los estudios de impacto ambiental, detallados, semidetallados, ¿no? Ya, esos estudios que los aprueba el Servicio Nacional de Certificación Ambiental, el SENACE, que depende del Ministerio del Ambiente del Perú, no se han sometido a consulta previa y es, a mi gusto, la gran deuda pendiente en temas ambientales, de participación y de pueblos indígenas del Estado peruano. Esa es la deuda, que el SENACE eventualmente consulte los EIAs. Porque claro, para yo aprobar una EIA, que el SENACE recibe la información y aprueba los EIAs, emite un documento administrativo, una resolución administrativa. Esa resolución va a terminar afectando los derechos colectivos de los pueblos indígenas. Legalmente hablando, debería también consultarse. Lamentablemente no se ha hecho. Creo yo lamentablemente porque no ha habido, primero, un posicionamiento de SENACE, ni de su director general, ni de su equipo operativo, de decir yo voy a consultar estos EIAs y por eso tienes muchos proyectos que se han consultado en un primer momento y luego cuando se ha hecho el EIA se aprobó. El EIA, como vamos a ver en un rato, tiene rondas de participación, pero no se sometió a consulta. Y la consulta es un nivel mayor de participación, es un nivel más delicado. Como decíamos hace un ratito, incluso puede tener supuestos de consentimiento. Y ahí en el EIA sí te dice si voy a enterrar elementos tóxicos en el territorio indígena, si voy a desplazar un pueblo indígena. Entonces, ahí sí se activarían los supuestos de consentimiento. Ese creo yo es el gran reto sobre el tema de participación y consulta previa. Esperemos que, bueno, el siguiente gobierno, el próximo ministro o ministra del Ambiente y eventualmente el jefe del SENACE pueda abordar esto, porque sí es una gran duda que se tiene, ¿no? Sobre consulta, para acabar y pasar rápidamente al otro tema que ya me está acabando el tiempo, siempre díganme por favor cuánto me queda. La consulta para el 2021 ha avanzado bastante aritméticamente, son casi 60 procedimientos de consulta previas que ya se acabaron en el Perú. 60 procesos de consulta en 8 años. Es bastante, de diversa índole, de diverso tipo de actor, o sea, ya no solo consultan los grandes ministerios, consultan ahora los gobiernos regionales, provinciales y locales, ¿no? Entonces tienes un avance interesante a nivel numérico, como digo, pero tendríamos que revisar internamente cómo se han desarrollado estos procedimientos, ¿no? Y cómo me refiero a la forma en que se han dado, o sea, algún detalle en las reuniones previas que hubo, en las etapas de información o diálogo, pero también en el tipo de acuerdos, ¿no? Yo siempre invito, cuando ese tipo de charlas, a que entren a la página del Ministerio de Cultura, ¿no? A la sección de consulta previa, y ahí están todos los procedimientos. Yo sí le reconozco al Ministerio de Cultura que tiene bien sistematizado todo, y están las actas de consulta, a veces tipiadas, a veces escritas a mano, donde están los acuerdos y las firmas de los representantes del Estado y de las organizaciones indígenas. Y es bien interesante leer los tipos de acuerdo, porque claro, uno puede tener bastantes garantías para la participación ciudadana, que la consulta previa se realice en un lugar céntrico, si es que consultamos un montón de comunidades, que se les otorga a las comunidades y a los representantes viáticos, pasajes para que lleguen a estos lugares, que se les habilite traductores, que puedan dormir bien, etcétera, etcétera. Pero si al final estos acuerdos no son del todo ricos o justos, ahí puede haber un problema. Claro, siempre está la tingencia de justos para quién, ¿no? Finalmente ellos son los que llegan a esos acuerdos y en teoría ellos son los más indicados para decir si un acuerdo es bueno o malo, ¿no?
Del análisis académico, que es el espacio en el que estamos, de los acuerdos de consulta previa, se puede decir que hay dos tipos de acuerdos. Los acuerdos relacionados a la medida, ¿no? Si estoy hablando de, por ejemplo, un lote petrolero, un acuerdo podría ser algo ambiental netamente, ¿no? Como por ejemplo que el OEFA, el Organismo de Fiscalización Ambiental, vaya todos los años a revisar cómo va el avance del lote, independientemente de que haya un desastre o no. Pero también hay otro tipo de acuerdos, que son acuerdos que no están relacionados a la medida. Así, por ejemplo, tú tienes en consultas previas sobre lotes petroleros, por ejemplo, acuerdos con los ministerios de vivienda, ¿no? Sobre el estilo de vivienda de las comunidades, o Ministerio de Energía, ¿no? Sobre el tema del alumbrado público, una comunidad que no tiene alumbrado, ¿no? O el Ministerio de Construcción sobre, por ejemplo, Comunicaciones, perdón, sobre el tema de construcción de caminos, ¿no? Porque claro, si tú eres una organización indígena y estás sentada frente al Estado en una consulta previa, evidentemente te interesa el tema de la consulta y el lote petrolero, pero si el Estado nunca llegó a tu comunidad o tiene deudas pendientes como en tu comunidad, vas a exigirle ciertas cosas, ¿no? Si yo tengo el Estado frente a frente, por primera y tal vez única vez en muchos años, le pediré cosas tan básicas como, por ejemplo, que la posta que existe en mi comunidad tenga remedios, porque estamos hablando a veces de comunidades en cuyos territorios no hay postas, o si hay posta no hay remedios, o si hay colegio no llegan los textos interculturales, o no hay profesor, o no tienen luz, o tienen luz una hora, o no tienen carretera, caminos empedrados, ¿no? O falta algún tipo de vehículo para llegar a la comunidad. Hay comunidades que han pedido chalupas, por ejemplo, en su consulta previa, que son estos barquitos para comunicarse, internet, teléfono, qué sé yo, ¿no? Entonces, tú puedes apreciar ese tipo de acuerdos y tú puedes decir desde tu óptica académica, esto no tiene nada que ver con petróleo, ¿no? Pero en el fondo tú entiendes que es un reclamo social de la comunidad porque los líderes responden a una organización que es una asamblea, a veces una comunidad, a veces más de una comunidad. Entonces son temas complejos, ¿no? La consulta previa es un tema complejo porque estamos en pañales recién, ¿no? El tema de participación ciudadana a través de consulta e instrumentos de gestión ambiental está avanzando poco a poco. Se ha avanzado bastante. O sea, 2010, 2009 no había nada de esto. O sea, era la ley del fuego. Miren lo que pasó con el Baguazo. El señor García se le ocurrió emitir sendos decretos legislativos, ¿no? Y murieron más de 30 personas para que eventualmente él se fuera para atrás, ¿no? Derogó esos decretos. ¿A costa de qué? De más de 30 muertos, de un proceso judicial contra los pueblos indígenas, porque nunca se juzgó ni a los políticos que incluso han seguido participando en política para que vean la impunidad de este país, pero se ha juzgado a los líderes indígenas años, ¿no? Recién hace 2 años tuvimos la sentencia de primera instancia, incluso van a apelar eso. Así que imagínense, ¿no? Entonces es un tema complejo, muy, muy complejo. Para ir acabando, no solo está la consulta previa, ¿no? Hay otro tipo de instrumentos, de instancias, de elementos para las cuales se puede apreciar la participación ciudadana justamente de los pueblos indígenas, ¿no? Y si bien es cierto, la consulta previa es solo sobre pueblos indígenas, mediante otros mecanismos ya puede intervenir la ciudadanía en general, ya no solo pueblos indígenas, puede intervenir, por ejemplo, los que se conoce como Apache, ¿no? Personas que viven en el territorio, pero no necesariamente, ¿no? Pertenecen a un pueblo indígena, son de un pueblo indígena, ¿no? Está alguien externo al pueblo indígena, pero que vive en la localidad, y en realidad es un derecho que nos compete a todos. Si mañana más tarde rompen la avenida universitaria y tú eres vecino de San Miguel o vecina de Pueblo Libre, también podrás participar en el diseño de ese proyecto a través de lo que se conoce como la participación ciudadana, derecho recogido en múltiples instrumentos como la Constitución o, para los indígenas en este caso, el artículo 7 del Convenio 169, ¿no? La posibilidad que los pueblos tengan el derecho de decidir sus propias prioridades de desarrollo. O sea, cómo van a vivir, ¿no? Por eso justamente yo hacía tanto énfasis en el tema de, oiga, esto no es solo un asunto de que yo voy, doy la información y me largo, no, es un tema de construcción conjunta, ¿no? Porque claro, tu estado estás yendo a territorio indígena a proponer, por no decir imponer, una forma de vida, porque tener un lote petrolero, chicos, chicas, es una forma de vida. Con el lote petrolero no solo tienes 60 años, pueden ser 80 incluso, de actividades extractivas, que te cambia absolutamente todo, porque claro, así como dicen que trae riqueza para los que trabajan allí, también trae otras cosas. No todo lote petrolero trae una dinamización del comercio bien particular. Puedes vender más, puedes abrir tu tienda, pero también se abren otro tipo de negocios, ¿no? A veces se traen otro tipo de costumbres, viene otro tipo de gente eventualmente. Entonces, hay toda una sinergia de cosas que es importante comunicar. Y esas cosas son los impactos socioambientales, ¿no? Por eso cuando hablamos de participación ciudadana es un derecho que yo tengo para que me informen de todos los cambios a nivel ambiental, a nivel social
y ahora estamos hablando de a nivel cultural. Ya no solo hablamos de nivel social, del flujo de gente, por ejemplo, sino cómo esto va a impactar en mis costumbres, ¿no? Entonces, esto es bien interesante, ¿no? Esto es bien interesante porque los procesos de participación ciudadana que tienen muchos años, más incluso que la consulta previa, la ley de participación es de hace muchos años, han permitido que se realicen estas etapas de diálogo y esas etapas de información, ¿no? A través de lo que se conoce como talleres o audiencias participativas, ¿no? Cuando yo tengo un instrumento como el estudio de impacto ambiental que va a recoger todos los impactos ambientales, sociales y culturales, lo tiendo a presentar en el territorio donde voy a realizar estos impactos, ¿no? ¿Y cómo lo presento? A través de talleres y reuniones de información. Ahí no hay, como la consulta, un procedimiento largo donde yo te informo, luego tú evalúas y eventualmente dialogamos. No. Acá es simplemente yo voy, te informo y ya está. Es un diálogo bastante unilateral, bastante vertical, ¿no? Diferente a lo que hablamos en la consulta, ¿no? Es la opción que ha tomado la legislatura peruana. Yo creo que es una opción que debería ser matizada, ¿no? Porque lamentablemente estos procedimientos son demasiado expeditivos, uno, ¿no? Y demasiados verticales, por así decirlo, ¿no? Viene el Estado, da la información con la empresa que realice la IA, porque acá el que hace la IA es la empresa y la empresa es la que tiene que explicarla, pero siempre está la gente del Estado, ¿no? La empresa no es tampoco la que recibe la concesión final, a veces contrata o subcontrata una empresa especialista en hacer IAs. O sea, hay empresas que se dedican a hacer este tipo de estudios que son enormes. Además, no sé si ustedes han leído un estudio de impacto ambiental alguna vez. Es un documento de muchísimas páginas, 2.000, 3.000 páginas, por no quedarme corto, porque es muy técnico, eso sí. Y todo ese paquete técnico enorme se explica en a veces reuniones de mediodía, lo cual ya te habla un poco de cómo este procedimiento debería mejorarse, ¿no? Entonces, tú tienes un procedimiento donde el Estado va con la empresa informa, la gente hace un par de preguntas, comentarios, se guardan estas preguntas y comentarios, y eventualmente cuando se presenta, cuando la empresa lo presenta al SENACE para que lo apruebe, el SENACE verá si estas observaciones se levantaron o no. Le soy sincero, ¿no? Pero esto requeriría evidentemente un trabajo con el estudio de un montón de estudios ambientales, pero de los pocos EIAs que he podido revisar, siempre el levantamiento de información me ha llamado la atención, por no decir menos, ¿no? Porque son levantamientos de información bastante pragmáticos, ¿no? O sea, el Estado le observa el EIA a la empresa, no es que se lo prueban a la primera, la empresa contesta una respuesta que a mi gusto en algunas ocasiones no es nada satisfactoria, ¿no? O a veces contesta algo súper técnico, y lo curioso es el que termina levantando la información, simplemente le dice levantado, o incluso llega a ser un abogado. Yo digo, yo soy abogado también, ¿cómo un abogado va a levantar una observación técnica? Se supone que un abogado es especialista en leyes, no en temas de ingenieros, ¿no? No en temas incluso de biología, ¿no? Si hablamos del impacto de algunas especies, pero eso pasa en la vida real, ¿no? Que el levantamiento de esta información peca de ser bastante expeditivo, y eso impacta evidentemente en la calidad del estudio de impacto ambiental. Por eso yo creo, y soy un firme creyente, de cuando hablamos de estudios de impacto ambiental en pueblos indígenas, en territorio indígena, estos no solo tienen que ser aprobados o rechazados, sino tienen que pasar por un procedimiento de consulta. Porque la consulta te ofrece más garantías que la participación ciudadana de IAS. Mientras que la participación ciudadana de IAS es vertical, yo te informo y ya está. La consulta previa es tú y yo dialogamos por varios meses y construimos una propuesta juntos. Esa es la diferencia, y creo que eso es lo que debería pasar. Para terminar, y ya con esto concluimos esta exposición, una última idea que yo siempre menciono es que más allá de la consulta y más allá de la IA, hay una tercera instancia, por así decirlo, un tercer momento del procedimiento, donde también hay una chance de participación, pero es muchísimo menor incluso que en la participación ciudadana de los EIAs, que es el tema del acuerdo previo. Porque claro, la consulta versa sobre los recursos del subsuelo, ¿no? El patrimonio que se está sacando de la tierra, el EIA versa sobre los impactos alrededor, pero la empresa tiene que tener acceso al suelo para hacer el hueco, cavar y eventualmente sacar los recursos. Y para llegar a un acuerdo, ¿no? Para tener posesión o propiedad sobre ese pedazo de tierra y hacer el hueco, es una negociación que entabla la empresa simplemente con el dueño del suelo. Puede ser una comunidad nativa, puede ser una comunidad campesina. En ese sentido, allí en ese momento no hay Estado. Mientras que en la consulta el Estado hace la consulta, mientras que en el EIA el Estado está presente y aprueba a través del SENACE el EIA, en el tema del acuerdo previo no. El acuerdo previo es por el acceso al suelo, simplemente es la empresa y la comunidad nativa y campesina, y ellas se ponen de acuerdo.
si han visto más o menos o pueden imaginarse, muchas veces esta figura da lugar a abusos, porque tienes una empresa imaginemos que es una empresa con buena fe, es una empresa con una expertise enorme en temas extractivistas y de negociación por tierra rica en minerales o en petróleo, y por otro lado tienes una comunidad que tal vez no conoce todo el tema extractivo, tal vez ni siquiera ha estado involucrado con el tema extractivo nunca, ¿no? Entonces ahí tienes lo que se conoce como desequilibrio contractual, ¿no? Negocian dos partes que evidentemente están desequilibradas, que evidentemente no tienen los mismos recursos. Y esa situación también da pie a varios abusos que creo yo no se han recogido adecuadamente porque la norma sigue vigente. Estamos hablando de que el acuerdo previo es una figura todavía requerida por el Ministerio de Energía y Minas cuando uno realiza inversión, que está en la ley de tierras, que es una ley también de los años 90 del gobierno de Fujimori, la 26505, modificada por la 26570, ¿no? Y eso es un problema. Porque creo yo que acá lo que el Estado hace bien con la consulta, lo que el Estado más o menos está haciendo con el SENACE en el acuerdo previo, a veces acá sí es la tierra de nadie y literalmente se pueden dar una serie de desórdenes, por no llamarlo abusos o iniquidades. Pero acá ya el tiempo se me acabó, eso quería compartir con ustedes. Yo agradezco nuevamente la invitación y quedo pendiente de algunas preguntas, esperamos que hayamos podido ser claros. Muchas gracias. Gracias, doctor. Disponemos de 5 preguntas que mejor han resumido las de nuestros espectadores. La primera es, ¿qué situaciones problemáticas existen en la identificación de los pueblos indígenas por parte de los aspectos que deberían tener? Creo que se cortó, me parece que se trabó, no te escuché bien. ¿Qué aspectos de la identificación? Me parece, no sé si podrías repetir, por favor. ¿Qué aspectos se deberían tomar en cuenta para una mejor identificación de los pueblos indígenas por parte del Estado peruano? Ah, ya, perfecto, ya. Bueno, es un tema súper complejo, ¿no? De qué hace a uno un pueblo indígena y por qué yo debería consultarte a ti, no al otro, porque para empezar, si bien es cierto, están reconocidos los 52 pueblos por el Ministerio de Cultura, no están reconocidas todas las comunidades. Hay comunidades que ni siquiera uno sabe que existen, hay comunidades que están reconocidas pero no están tituladas, ¿no? Hay una base, una lista de comunidades nativas y campesinas en la página del Ministerio de Cultura. El INEI realizó un censo bien interesante sobre recojo de información y por primera vez se recogieron diverso tipo de información y sobre, por ejemplo, un listado de comunidades en todas las regiones del Perú. O sea, se puede cruzar data y encontrar eventualmente si una comunidad es indígena o no. Antes de eso incluso ya había problemas, ¿no? Porque, por ejemplo, no se quería reconocer a las comunidades campesinas como indígenas. Tuvo toda una discusión después que salió la ley de consulta previa del 2012 sobre por qué debería consultarse o no a una comunidad campesina, en este caso. Con nativas no había tanto un problema, ¿no? Los requisitos están claros en la ley, en el convenio 169 del OIT, que es la norma que tenemos que recurrir, ¿no? Primero son 2 características objetivas, ¿no? Mantener toda o parte de sus costumbres y descender de un pueblo antes de la conformación de los límites actuales del Estado, ¿no? Y una característica subjetiva que es reconocerse como indígena, ¿no? El autorreconocimiento es importante. Esos 3 son las características que te hace pueblo indígena. Ahora, ¿cómo mejorar esta identificación? Como decíamos, la consulta previa nace de que una entidad del Estado quiera proponer, ¿no? Por no decir imponer una medida administrativa sobre un pueblo indígena. Esa entidad es la que empieza toda la labor de la consulta previa, comenzando con la identificación. O sea, tú tienes funcionarios de energía y minas, cuando hablamos de un lote petrolero, una concesión, viajando al territorio para identificar a las comunidades. Antes, hasta yo tenía entendido, habían convenios entre, por ejemplo, el Ministerio de Energía y Minas y el Ministerio de Cultura, para que Cultura acompañe a los funcionarios de Energía y Minas y vayan juntos a hacer esta identificación. Esto era fundamental porque evidentemente hay más expertise en el Ministerio de Cultura que en el Ministerio de Energía y Minas para hacer este procedimiento. Luego se cortó ello por un tema presupuestal y eso sí fue un tema muy fuerte porque el Ministerio de Energía y Minas, al no tener el convenio y al no tener tanto presupuesto en la Oficina de Asuntos Sociales, careció un poco de especialistas para saldar este tema, ¿no? Entonces, si hay algo por mejorar, lo primero sería eso, más presupuesto a esas oficinas, ¿no? Más presupuesto al Ministerio de Cultura, que también es uno de los últimos de la cola, y así poder reforzar justamente este tema de la identificación, porque es un tema complejo, ¿no? Es un tema complejo poder ir allá y con los especialistas, le hace antropólogos, sociólogos, identificar no solo si es pueblo indígena o no, sino, por ejemplo,
cuáles son las comunidades a consultar, porque tú tienes a veces un lote petrolero que abarca un pueblo indígena, pero tienes que limitar específicamente cuáles son las comunidades que van a ser parte del proceso. A veces no son todas las comunidades que tienen que ser consultadas. Otra consulta que se ha planteado es cuál ha sido el protagonismo en la intervención de entidades estatales como la Defensoría del Pueblo en esta problemática. Creo que es importante que la Defensoría vaya, porque siempre la Defensoría es como la veedora, ¿no? Y cuando está la Defensoría del Pueblo, que además su personal va con un chaleco, o sea, se identifica siempre, el Estado como que tiene más limitaciones para hacer ciertas cosas. O sea, en otras palabras, es como el profesor o la profesora que está supervisando que estés haciendo bien tu tarea, ¿no? Para hablar en sencillo. Pero además la Defensoría puede tener un rol activo, que a veces lo ha tenido, a veces no, pero a veces sí. Han habido procedimientos de consulta donde no se ejecutaba el acuerdo, por más increíble que parezca, ¿no? Este pasaba sobre todo al principio con las áreas naturales protegidas. Se llegaba a un acuerdo que era, evidentemente, crear el área natural protegida, ¿no? Y el Estado pasaban los días y no ejecutaba el acuerdo, le hace, no creaba el área natural protegida, ¿no? No actuaba, o sea, estaba el acuerdo ahí, como se dice, teniendo el sueño de los justos. Y la organización indígena, ¿no? Molesta, con la Defensoría del Pueblo interponen un recurso judicial, ¿no? Que es un amparo, porque el acuerdo de consulta previa es vinculante como una ley. Y si no se cumple, yo puedo ir ante un juez y obligar al Estado a que lo cumpla. Fueron, ¿no? Junto con la Defensoría, la organización indígena, el Poder Judicial, y a los días el Estado creó el área natural protegida. O sea, el Estado tuviste que llevarlo de los mechas, como se dice, de los pelos ante el juez para que ejecute una medida que ya se había comprometido a cumplir. La Defensoría ahí cumplió un rol trascendental de dar soporte mediático, judicial, a una organización indígena que evidentemente no tiene todos los mecanismos como el Estado, ¿no? No tiene los recursos financieros, el personal, ¿no? Etcétera, etcétera. Entonces es importante siempre este rol que cumple la Defensoría del Pueblo, evidentemente dependiendo de quién es el defensor del pueblo será más o menos activa, ¿no? Así es. También, ¿qué indicadores sociales y culturales usted cree que se deberían considerar en los estudios de impacto socioambiental? Bueno, es toda una gama, ¿no? De indicadores sociales, culturales y espirituales, ¿no? Siempre hay que ir por allí, ¿no? Porque también tienes en ocasiones proyectos que afectan a una comunidad que puede tener ciertas creencias que entran dentro de este rubro, ¿no? Hay que derribar el mito que todas las comunidades tienen esta situación panteísta, ¿no? De creencia en determinados seres del cielo y la tierra. La mayoría lo tienen, algunas no. Tienes comunidades donde lo más importante es cómo van a negociar el pescado, que es básicamente la moneda de su territorio. Tienes otras comunidades que sí reconocen la presencia de espiritualidad en algunos elementos geográficos como cochas, como el río mismo, etcétera, etcétera. Entonces depende, ahí depende, ¿no? O sea, yo creo que algo sí tienes que considerar es construir conjuntamente, sea o no sea consulta, si es participación ciudadana, también construye conjuntamente entre Estado y los miembros de la ciudadanía que estás ahí involucrando en este proceso de participación. Por ejemplo, un mapa, ¿no? De cómo se están considerando los impactos del territorio. Estamos hablando de pueblos indígenas, hablamos de territorio, ¿no? No hablamos de propiedad, no hablamos de parcelas, no hablamos de un territorio, ¿no? Que abarca la totalidad de donde están viviendo, pero también donde realizan sus actividades. Entonces, ¿quién mejor que ellos de conocer este territorio, ¿no? Entonces, podrías ahí con ellos trabajar justamente este indicador para saber exactamente dónde estás realizando estos impactos concretos, ¿no? Y eventualmente saldarlos o buscar la forma de solventarlos, ¿no? Entonces, eso puede ser materia de conflicto, pero creo que construyéndolo desde el inicio, sabiendo dónde se encuentran estos puntos fundamentales para ellos, por alguna razón, espiritual, cultural, económica, podría ser un mejor trabajo en la elaboración de esos instrumentos. Ok. Doctor, en una escala del 1 al 10, ¿qué tan efectiva es la consulta previa, tomando en cuenta que hay una percepción generalizada de que no se toman en cuenta las opiniones y las propuestas que dan los pueblos indígenas? Yo creo que es bastante efectiva, ¿no? Yo creo que del 1 al 10, no, o sea, no sé qué número darte, pero yo te daría algo más de 5, o sea, no un 10, no un 9, no un 8, pero tal vez algo entre 6 y 7, creo yo. Porque para empezar, a como estábamos antes, o sea, si tú me preguntabas en el auge del gobierno de García II, el 2009, a como estamos ahora, hemos avanzado un montón, pero lamentablemente no llegamos a la puntuación perfecta de 10, 9, incluso una buena puntuación como 8, porque siento yo que nos hemos quedado un poco también en el tiempo, no hemos mejorado lo que tendríamos que haber mejorado para allá.
¿no? Por ejemplo, el tema de los EIAs, como contaba, la consulta de los EIAs, o por ejemplo, el tema de las consultas en minería, que eso es un tema bastante interesante, ¿no? Porque en minería, en muchos de los casi 30 procesos de consulta previa que se han hecho en minería, muchas veces no hay etapa de diálogo, lo que hay es una etapa de evaluación interna que se convierte en la etapa de diálogo. ¿Por qué? Porque la ley de consulta te habilita a ti, pueblo indígena, a que si tú estás de acuerdo, ya no hay etapa de diálogo. Y en minería a veces se cierra en la etapa de evaluación interna el diálogo y dices, yo estoy a favor de la medida. ¿Y cuál es el truco ahí? Porque yo siempre hablo de cuál es el truco, ¿no? Que en minería, a diferencia de petróleo, tú haces la consulta cuando ya llegó la empresa, cuando ya hay una relación entre empresa y comunidad. Y eso puede redireccionar el proceso de consulta, porque claro, tú no estás hablando de una empresa que va a llegar y tú le puedes plantar un poco tu pliego de reclamo, si crees. No, tú estás hablando de una comunidad que ya tiene una relación con la empresa, que a veces incluso depende económicamente de la empresa, ¿no? Que a ver, explícale a tu gente que con tu consulta vas a votar a la empresa que te está dando trabajo 10 o 20 años. Entonces, se puede condicionar este tipo de acuerdos, ¿no? Es un tema a analizar, explorar, pero en muchos casos de consulta en minería ha habido esto. Esto no ha habido en ningún otro tipo de consulta, solo se da en minería, que la comunidad dice, ya me informaron, estoy de acuerdo, no hay etapa de diálogo. Y eso al menos me llama la atención, ¿no? Y creo que se podría revisar, y creo que eso y varias otras cosas del procedimiento de consulta, ¿no? Cómo se entrega la información, cómo se agendan las fechas, por ejemplo, la puede ser mejorable. Excelente presentación, doctor, de parte de todo el equipo de GEMRA y de nuestros espectadores. Gracias por haber compartido su conocimiento al reto de alimentar este tema interesante. Gracias a Genra por la invitación y gracias a todos y todas por escucharme y por las muy buenas preguntas. Y bueno, a seguir, que este es un tema interesante, no es solo un tema de hoy día, Día de la Tierra, sino que lamentablemente estamos luchando contra la corriente, se nos va el tiempo y tenemos que ponerle punche a toda esta causa. Muchas gracias y bueno, buenas noches. Bueno, grandiosa presentación, la verdad. Ha estado muy interesante, pero bueno, tenemos que seguir. Bueno, continuando con la ponencia, nuestra siguiente ponente es la ingeniera Amelia Corso Remigio. Amelia nos hablará acerca de los pasivos ambientales mineros en la cuenca del Rímac y sus posibles implicancias en la seguridad del agua. Ella actualmente es estudiante de doctorado en la Universidad Queensland, Australia. Realizó su maestría en desarrollo ambiental en la Pontificia Universidad Católica de Perú y sus estudios del pregrado en Ingeniería Química los cursó en la Universidad Nacional del Centro de Perú. Amelia ha trabajado en laboratorios de investigación en empresas mineras y también ha enseñado cursos como evaluación de impactos ambientales, psicología. Estos temas de investigación en los que está involucrada también son de agua, pasivos mineros y fitorremediación de relaves mineros. Buenas noches, Amelia. Bueno, hola, ¿qué tal? Claudio, muchas gracias por la invitación. Ya puede comenzar. Ya voy a tratar de compartir mi pantalla. Sí. Espérenme un momento. Ok. Por favor, me confirman si es que... Sí, estoy pendiente de eso. Ya. Un poquito de paciencia. Sí, no se preocupe. Entendemos estoy en Australia y hay una diferencia de horario. Acá es temprano y como que recién estoy despertando. Ya. ¿Ya se compartió? Sí, se ve perfecto. Si lo pudiera poner de completa. Ya. Yo creo que ya está. Muchas gracias. Lo que voy a hacer hoy día es presentarles los resultados de mi tesis de maestría y algunos avances que he ido realizando en cuestión de pasivos mineros y agua. A ver, vamos a empezar. Este es el resumen para guiarlos, cómo voy a ir explicando esta presentación. Primero una breve introducción, luego una explicación de por qué es importante la minería en nuestro país, pero por qué también hay ciertos aspectos que hacen que esta actividad genere diversos conflictos socioambientales. Luego voy a explicar qué cosas son los pasivos mineros,
contar algunas características de la cuenca del Rímac y estos pasivos. Luego, una breve explicación de calidad de agua y posteriormente el agua potable en Lima y las investigaciones futuras en las que me estoy involucrando actualmente. Perdón. Si ustedes miran la fotografía que está en la izquierda, en la parte de arriba, esa es una vista de la cordillera de los Andes y que es bastante significativa, ¿no? Si es que nosotros ubicamos al Perú en un mapamundi, se darán cuenta que estamos muy cerca de la línea ecuatorial, ¿no? Entonces, estos glaciares, en un contexto de cambio climático, son muy vulnerables, porque el estar bien cerca de la línea ecuatorial hace de que la temperatura, al incrementarse, va a ocasionar que estos glaciares se derritan mucho más fácilmente, lo que ya ha venido ocurriendo, ¿no? Y nos posiciona en una situación bastante difícil, y lo voy a explicar por qué, ¿no? En nuestro planeta, solo el 2.5% de agua es dulce. El resto es agua salada o es agua que no se puede acceder porque está en los polos. Y en nuestro país, el 71% de los glaciares son tropicales porque se encuentran cerca de la línea ecuatorial, ¿no? Y ahora, de toda esa disponibilidad de agua que nosotros tenemos en nuestro país, menos del 2% va para la cuenca del Pacífico. Y ustedes saben que en la cuenca del Pacífico está ubicada toda la costa, ¿no es cierto? Y en la costa hay mucha mayor cantidad de población comparado con la cantidad de población que tenemos en la Amazonía. Entonces, ese menos de 2% de agua abastece a casi o quizás más del 65% de población en nuestro país, ¿no? Es una equidad bastante grande. Entonces, la cordillera de los Andes, nuestra cordillera, nos ofrece dos recursos sumamente importantes, pero quizás el primero es el más importante porque todos consumimos agua, ¿no? Y luego la gran riqueza geológica que nos posiciona como uno de los países mineros más importantes a nivel mundial, porque somos los principales productores de zinc, por ejemplo. Luego le seguimos a Chile con cobre y también producimos bastante oro. Legal e ilegal es otra historia. A nivel mundial, ¿no? Se ha estimado que existe más de 1 millón de minas abandonadas. Voy a explicar más claramente qué es una mina abandonada, pero en líneas generales, el tema del desarrollo ambiental como materia legal antiguamente no existía, ¿no? Recién a partir de la década de los 70 se empezó a cuestionar, ¿no? Con el crecimiento de la población y con el crecimiento de la contaminación, ¿no? De la mano con la industrialización, se empezó a cuestionar, ¿no? Si realmente se estaba yendo por buen camino o se tenía que regular, ¿no? De diferente manera para que las empresas dejen de contaminar, ¿no? Entonces, recién ahí, a partir de la década de los 70, diferentes países empezaron a implementar el tema legal, ¿no? Y esto ha ocasionado de que las empresas mineras, ¿no? En Perú se implementó la materia legal en minería a partir de los 90, ¿no? Y recién después de esa implementación, las empresas mineras están obligadas a presentar su plan de cierre y a remediar los residuos que ellos ocasionan. Pero antes de la década de los 90, las empresas mineras no tenían ningún compromiso ambiental. Entonces, eso ha ocasionado que se generen o que se den, ¿no? Una gran cantidad de minas, de pequeñas minas abandonadas a lo largo de nuestro país. En nuestro país hay más de 8.000 pasivos ambientales mineros, que es como se les conoce, ¿no? La minería es sumamente importante para nuestro país porque las grandes empresas mineras
representan, ¿no? Más del 59% de exportaciones. Y con eso contribuyen al PBI en un 14.4%, ¿no? El problema es que al ser estas empresas tan grandes y con tan grande tecnología, ¿no? Con tanto avance en su tecnología, no requiere de tanta mano de obra, ¿no? Entonces hace que la población económicamente activa sea solo de 1.3% comparado, ¿no? Si queremos hacer una comparación con el 24.2% de población económicamente activa ligada al sector de agricultura, ¿no? Hay algunas versiones en las que dicen que la actividad minera produce diferentes servicios y en la que se puede involucrar a mayor cantidad de gente, ¿no? Pero esos son los datos de la población económicamente activa, ¿no? Y esta puede ser una razón, ¿no? Para que contribuya a los grandes conflictos socioambientales que se tienen en nuestro país. Para hacer la presentación estaba revisando el último reporte de la Defensoría del Pueblo relacionado con conflictos ambientales, socioambientales, y actualmente existen 194 conflictos sociales. De estos 194, 125 son socioambientales, que quiere decir más del 50% de estos conflictos son por el tema ambiental. Y de estos 125, 80 son conflictos por minería. Ya, y ahí está en el gráfico, ¿no? Que en el tema de actividades extractivas es el que mayor conflictos tiene, ¿no? Y para mí realmente fue algo así como chocante, ¿no? Porque mi percepción era de que actualmente por el tema de COVID, como que se había puesto en un tema de espera o algo así el tema de los conflictos, ¿no? Pero esto es el número de conflictos activos, que no son realmente diferentes a la época en la que yo desarrollé esta investigación, ¿no? Yo presenté mi tesis de maestría en el 2015 y en esa época habían 224 conflictos en total, y no ha cambiado mucho en realidad, ¿no? Acá tenemos dos imágenes, ¿no? Siempre ligadas al agua, ¿no? Los conflictos con minería están de todas maneras ligadas con el tema del agua, ¿no? El proyecto Conga, esta es una protesta en el 2017, ¿no? Ahí hay mucha historia, hay muchos libros. Hay un libro muy interesante que es Más allá de Conga, que explica claramente total rechazo de la población o de gran parte de la población a esta actividad, ¿no? Si quieren revisar, de verdad que les invito a leer ese libro que es muy interesante. Luego acá tenemos el proyecto Tía María, ¿no? Que también está relacionado con el agua, porque para hacer agricultura se necesita agua, ¿no? Y si tú tienes la actividad minera en la cuenca media o alta y en la parte baja tienes la actividad agrícola, de todas maneras persiste ese miedo, ¿no? De que el agua pueda ser contaminada y de que eso tenga un impacto, ¿no? Eso por el tema de la calidad. Ahora por el tema de la cantidad también, ¿no? Porque para hacer la actividad minera también se requiere agua, ¿no? Ahora los pasivos ambientales mineros, según nuestra norma en Perú, son todas las instalaciones, efluentes, emisiones, restos, infraestructura que han sido producidos por actividades mineras que han sido abandonadas o que ya no son activas, ¿no? Y esto se da porque no tiene ningún plan de cierre, no se ha llevado a cabo ningún tipo de remediación, porque como les comentaba al principio, no existía ninguna norma legal que exija, ¿no? a las empresas mineras para que lleven a cabo su plan de cierre, ¿no? Sin embargo, actualmente las empresas formales sí tienen toda una serie de procedimientos e instrumentos de gestión ambiental
que informan continuamente a los diferentes ministerios u organismos que les competen, ¿no? La revisión continua de que ellos están cumpliendo con sus compromisos ambientales, ¿no? Y acá tenemos una imagen de un drenaje ácido de mina, ¿no? Que se produce normalmente cuando se dejan los residuos mineros expuestos al ambiente. Y les voy a explicar acá, con esta imagen, ¿no? Si nosotros vemos en la parte izquierda, tenemos, es una sección de un relave, ¿ya? Y el relave se produce cuando se extraen los minerales, ¿no? Imagínense que se extraen los minerales de una montaña, ya sea de manera subterránea o a tajo abierto, ¿no? Se extraen todos los minerales, que son un conjunto de rocas, ¿ya? Y lo que se quiere es concentrar, ¿no? El material valioso, que en este caso podría ser, por ejemplo, si es que se quiere concentrar cobre, el mineral que generalmente tiene, bueno, el mineral que tiene cobre es la calcopirita, ¿no? Pero la calcopirita no viene solita, sino viene con un sinfín de otros minerales que no son valiosos, ¿no? Como por ejemplo la pirita, el cuarzo, etc., ¿no? Entonces, cuando se extraen todos este conjunto de material geológico, ¿no? Se pasa por una serie de procedimientos para separar lo que sirve de lo que no sirve. Entonces, cuando uno extrae este material, estos minerales, recién extraídos se les dice minerales primarios, ¿no? Una vez que pasa por el proceso de separación, estos, cuando se separa el mineral que sirve, ¿no? Se llama concentrado. Y eso es lo que generalmente producimos en grandes cantidades en nuestro país. Nosotros concentramos estos minerales valiosos, como la calcopirita para el cobre, la esfalerita para el zinc, la galena para el plomo, etc. ¿Ya? Entonces, de todo ese volumen que se saca de una montaña, ¿ya? Entre el 1 al 5% de toda esa materia que se extrae es el concentrado del mineral. Más del 90% se convierte en un residuo, como los relaves, así, como ven ustedes en la imagen en la parte izquierda. Entonces, una vez que estos minerales son depositados en un relave, ¿no? Antiguamente las minas abandonadas, como no tenían ningún instrumento de gestión ambiental, y realmente yo creo que tampoco eran conscientes de todos los efectos negativos que esto podía tener, se dejaban al medio ambiente expuestos a las condiciones ambientales, ¿no? Como la lluvia, el aire, etc. Entonces, cuando uno tiene estos minerales sulfurados, especialmente la pirita, que puede tener cierta cantidad de arsénico, o la arsenopirita, ¿no? Empiezan a generarse diferentes procesos químicos, ¿ya? Lo más sencillo para que me puedan entender todos es, si es que ustedes tienen un clavito, ¿no? Y lo dejan en su patio o lo dejan expuesto al agua, este clavito empieza a desgastarse, ¿no es cierto? Se empieza a oxidar, ¿ya? Lo mismo sucede con estos minerales en los relaves cuando están expuestos a condiciones ambientales. Entonces, el mineral primario, ¿no? Por ejemplo, la pirita o cualquier otro mineral, ya no permanece en el tiempo tal cual lo han dejado, ¿no? Esto empieza a transformarse y entonces se conocen como minerales secundarios. Esto es importante para comprender, ¿no? Sobre todo para hacer posteriores categorizaciones, para saber si realmente hay algún efecto, un proceso que retenga a los minerales, a los metales tóxicos dentro de este relave, o simplemente se están liberando, como hemos visto en la imagen anterior, en forma de drenaje ácido de mina. ¿Ya? En líneas generales, eso es lo que sucede cuando se deja expuesto al medio ambiente estos minerales.
¿ya? Y para ser muy parciales, este tipo de proceso de drenajes se dan también de manera natural cuando hay zonas bastante mineralizadas y ya de por sí, por efectos de la geomorfología, de la erosión, ¿no? Estos minerales se encuentran expuestos, ¿no? Estas rocas se encuentran expuestas a las condiciones ambientales. Lo que hace sí una empresa minera cuando deja su depósito de relaves expuestos, ¿no? Acelera todos estos procesos. Entonces, en nuestro país tenemos muchos pasivos ambientales mineros, como les comentaba, más de 8,000, ¿no? Pero también en estas zonas que son generalmente, que están ubicados en el Ande, también tenemos comunidades campesinas. Y más de la mitad de estas comunidades campesinas conviven con actividades mineras, ¿no? Entonces es lógico, ¿no? Que algunas de estas comunidades miren que observen, ¿no? Con el paso del tiempo cómo va cambiando, cómo estas dinámicas, ¿no? Hacen de que se transforme su espacio, ¿no? Y no se encuentren satisfechos, ¿no? Con esa idea de desarrollo que todos tenemos, ¿no? Porque una cosa es vivir en las ciudades, observar de que el crecimiento económico está ahí, pero si estas comunidades no lo perciben, algo no está yendo bien, ¿no? De todos estos pasivos ambientales mineros, más de 2,500 están categorizados como riesgo muy alto, ¿no? ¿Y qué quiere decir eso? Que estos pasivos o estas minas abandonadas pueden tener un efecto negativo, ya sea en la salud ambiental o en la salud pública o en los ecosistemas. Es la manera en cómo el Ministerio de Energía y Minas lo ha ido categorizando, ¿no? Entre las cuencas más contaminadas por estos pasivos tenemos a la cuenca del Rímac, a la cuenca del Mantaro, Pisco, Madre de Dios, Yaucano, Santa y otros más. Para mi tesis de maestría hice una investigación en la cuenca del Rímac, ahí como pueden ver ustedes, esta es la cuenca del Rímac. Los que viajamos para el centro del país, ¿no? Siempre pasamos por la carretera central, ¿no? Por el río Rímac. Y si ustedes pueden notar, ahí hay unos puntitos verdes. Esos puntitos verdes son algunos de los pasivos ambientales mineros que han sido detectados o identificados allá en la cuenca del Rímac. Yo he encerrado en un círculo unos cuantos de esos puntitos porque hice mi investigación en esa zona, ¿no? Y para poder entender el concepto de cuenca, ¿no? Es cuando drenan, ¿no? Dentro de una formación geológica, ¿no? Diferentes fuentes de agua, ¿no? Acá en este caso el río principal es el río Rímac, pero si es que ustedes ven a lo largo también hay otras pequeñas fuentes, ¿no? Que serían como secundarias, terciarias, etcétera, ¿no? Entonces yo hice, por decirlo así, en una fuente secundaria mi investigación y ese río se le conoce como río Aruri o río de la quebrada Parac también le conocen, ¿no? Hay diferentes términos. Acá hay algunas imágenes, ¿no? La primera imagen vemos que el relave que se ha producido allá por la década de los 80s y luego han querido intentar reprocesar todos esos relaves, pero han tenido algunos problemas, ¿no? Si ustedes ven ahí los relaves en aquella época han sido depositados bien cerca del cauce del río Aruri, en la parte alta, ¿no? Así como pueden ver en la segunda imagen, ¿no? Que hay evidencia, ¿no? De que se ha formado o se viene formando el drenaje ácido de mina porque tenemos esa coloración rojiza que es la precipitación del hierro, ¿ya? Y esas son algunas imágenes de estos pasivos, ¿ya? Si nosotros hacemos una especie de vista espacial, ¿no? Acá en la parte acá voy a hacer un highlight. Esos son los dos relaves que
que nosotros hemos muestreado en el 2013. Ese es el primer punto. El punto rojo es el primer punto de agua que hemos tomado. La otra sección roja es el segundo punto, ¿no? Para ir viendo cómo va incrementando o disminuyendo la cantidad de metales tóxicos o metaloides tóxicos a lo largo del río, ¿no? Y dentro de la complejidad de la existencia de pasivos, etcétera, también acá en esta parte del cerro hemos tomado una muestra de agua en un reservorio, ¿no? Ese reservorio capta agua del río Aruri, ¿ya? Y lo guardan en un reservorio para poder utilizar y hacer cultivos por riego, ¿no? En diferentes épocas del año. Eso lo hace una comunidad, la comunidad de allá en San Mateo, así se llama el distrito, ¿no? Y utilizan ese agua, ¿no? Pese a que puede tener un gran potencial o un gran efecto negativo en la salud, ¿no? Ahí hice otro muestreo para ver antes, en el río Rímac, antes de que este afluente, ¿no? el río Aruri, ingrese al río Rímac, y luego también posteriormente, ¿no? Estos son los muestreos que hicimos. Me ayudó Palermo. Palermo es el hijo de un trabajador de la mina abandonada, porque esa zona normalmente no tiene acceso, ¿no? Hay como que una tranquera de una comunidad y que no te dejan pasar, ¿no? Pero felizmente él me apoyó a lo largo de toda la investigación y siempre hay que ser agradecidos, ¿no? Si no hubiera sido por él, no hubiera podido realizar todo este muestreo y todo este estudio. Nosotros hicimos el muestreo en la época de estiaje, ¿no? En líneas generales tenemos dos épocas por el tema de las lluvias, ¿no? De diciembre a marzo tenemos intensas lluvias, ¿ya? Y esa es una época donde hay bastante agua, ¿ya? Pero nosotros hicimos en la época de estiaje en agosto, porque en esa época, al haber menor cantidad de agua, es un poco más fácil de hacer el muestreo, pero también ¿no? Hipotéticamente la cantidad de metales o metaloides que se puedan, o cosas tóxicas, elementos tóxicos que se encuentren ahí pueden ser mayores, ¿no? Entonces, nosotros hicimos ese muestreo en aquella época. Y de acuerdo a la norma ambiental, el río, ya de acuerdo a la Autoridad Nacional del Agua, en ese trayecto está categorizado como categoría 1, que quiere decir que eso puede ser de alguna manera tratado y para consumo humano, ¿ya? Y acá viene un concepto bien importante para entender el tema de calidad de agua, ¿no? Nosotros tenemos, de acuerdo a nuestra norma, los estándares de calidad ambiental. Y lo que hacen los ECAs son básicamente definir un punto de referencia, ¿no? Para decir, esto es aceptable o en temas de cantidad de metales o metaloides tóxicos, y si se sobrepasa ese límite, ya no es aceptable, ¿no? Por ejemplo, en el caso del arsénico, ¿no? Que tenemos que es 0.01 miligramos por litro, ¿no? Entonces, esta es la última norma que ha salido el 2017, ¿ya? Y en aquella época, en el 2013, nosotros hemos obtenido estos resultados. Para no abrumarlos, solamente miremos la parte inicial, que es el arsénico, ¿ya? De acuerdo a los estándares de calidad ambiental de nuestro país, en un cuerpo natural de agua, en un río, no debería de ser mayor de 0.01 miligramos por litro. Pero también por cuestiones de investigación, utilicé los estándares de calidad ambiental de Oregon en Estados Unidos.
A diferencia de nuestro país, en Estados Unidos, cada estado define sus estándares de calidad ambiental del agua, del aire, etc. ¿Por qué? Porque cada estado tiene diferentes orientaciones económicas, ¿no? Y en líneas generales es bien difícil estandarizar, ¿no? Definir valores de cuándo está contaminado y cuándo no, sobre todo cuando tenemos en algunos lugares contaminación natural, ¿no? En tema ambiental eso es realmente altamente cuestionable, ¿no? Y luego tenemos los estándares de calidad ambiental de Colombia, como pueden ver, comparado con Perú, es mucho mayor, 0.05 miligramos por litro, ¿no? Hemos encontrado que en algunos lugares, ¿no?, de nuestros muestreos el arsénico es bastante alto, ¿no? O similar, y en algunos lugares es menor, ¿no? Pero el río Rímac sí tiene alta cantidad de arsénico, ¿no? Inclusive comparado con nuestro estándar de calidad ambiental peruano, ¿no? Acá es más sencillo de ver acá. Tenemos el cadmio, ¿no? También que es un metal bastante tóxico, que en algunas muestras se supera, ¿no? Se supera el límite que está propuesto en la norma legal, ¿no? Ahí tienen las líneas que son las que definen el estándar de calidad, y vemos que en algunos casos, algunas muestras han superado estos estándares. Con todos estos resultados hemos publicado un manuscrito, y esta es una suerte de agradecimiento, ¿no?, a mi asesora, que es la doctora Nadia Gamboa. Ella está en la Facultad de Química, y publicamos todos estos resultados que no solamente han sido del análisis de calidad de agua y de indagar un poco en la historia de esta mina abandonada. También estudiamos un poco a las comunidades campesinas que están envueltas ahí, los diferentes niveles y percepciones que tienen los diferentes organismos a nivel nacional, regional y local, ¿no?, con respecto a este tema, y lo publicamos. Entonces, es una suerte de agradecimiento a mi asesora, que me apoyó muchísimo para este estudio. Con toda con toda esa información, ¿no?, de ver cómo existen estos pasivos ambientales mineros y cómo de alguna manera tienen una incidencia, un efecto negativo en la calidad de agua del río Rímac, ¿no? Me interesé un poco más en el tema y empecé a explorar el agua potable, ¿no? Si había o no había alguna relación con el tema de contaminación. Entonces, es un caso bien interesante, ¿no? Porque Lima es una de las ciudades más grandes del mundo que está ubicada en una zona desértica, ¿ya? Y como ya habíamos visto al inicio, menos del 2% de disponibilidad de agua en nuestro país es para la costa, ¿no? Y obviamente Lima se encuentra en la costa, ¿no? Y el 80% de lluvias, ¿no?, que es una forma de alimentar los ríos, ¿no?, de agua, ocurren de diciembre a marzo, lo cual quiere decir que la mayor cantidad de meses no tenemos lluvia, entonces no tenemos agua, dependemos totalmente de los glaciares, ¿no? Pero también es importante este dato, ¿no?, que casi el 80% de agua que consume Lima proviene de la cuenca del Rímac, ¿ya? Pero acá hay un dato bien interesante. No toda el agua que lleva el río Rímac pertenece a la cuenca del Pacífico, sino que hay trabajos que se han realizado para hacer de que desde la cuenca del Mantaro, que pertenece a la cuenca del Atlántico, ¿no?, se trasvase. Si es que ustedes miran la imagen en la parte derecha, ¿no?, ahí está Ticlio, y abajito hay una línea roja que dice túnel trasandino. Entonces, por ahí se pasa el agua, ¿no?,
y se represa, de alguna manera se abre y se cierra el caño para que el río Rímac tenga su caudal, ¿no? Y por el Agustino, ¿no? Está la planta de tratamiento, la planta de Atarjea, y es ahí donde se procesa el agua para que ustedes puedan consumirla, ¿no? Entonces, la cuenca del Atlántico provee con 62% de agua, ¿no? ¿Y cuál es la relación? Porque podría tener en estos pasivos algún problema con la calidad de agua, ¿no? Como ya les había mencionado anteriormente, ¿no? Lamentablemente, en aquellas épocas en las que no había regulación, se tendía a poner los depósitos de relave cerca a los cauces de agua, ¿no? Y si es que ustedes alguna vez han tomado un bus por la carretera central o un carro, no sé, este está a la vista, ¿no? Este relave está a la vista en la carretera y hay un riesgo de que la parte de arriba del cerro, ¿no? De alguna manera se deslice y que todos estos relaves terminen en el río Rímac, ¿no? Hay una serie de pronunciamientos, normas legales, normas técnicas, estudios del Instituto del INGEMET, de Geología, Metalurgia, ¿no? Que mencionan de que de alguna manera se tiene que restringir la actividad agrícola de riego en la parte alta porque como le están poniendo agua existe la posibilidad de que esto se deslice, ¿no? Eso como consecuencia de una actividad antrópica, ¿no? Que es la actividad agrícola por riego. Pero nosotros sabemos que vivimos el Perú es una zona altamente sísmica, ¿no? Y también sabemos que los glaciares, ¿no? Están cerca a la línea ecuatorial, ¿no? Y con el tema del cambio climático, ¿no? Es muy probable que diferentes escenarios se den y en uno de estos que hayan intensas lluvias, ¿no? Entonces, varios de estos pasivos ubicados en la cuenca del Rímac, ¿no? Pueden de alguna manera erosionarse o por efectos de deslizamientos o huaicos, ¿no? Terminar teniendo estos residuos tóxicos en el cauce del río Rímac, ¿no? Y actualmente todavía nosotros no tenemos regulación sobre sedimentos, ¿no? A menos que ya se haya publicado, pero de lo que yo sé todavía no tenemos regulación en esa materia, o sea, no tenemos estándares de calidad ambiental de sedimentos. Y ustedes, no sé si se acuerdan, ¿no? Que el 2017 se produjeron tanta cantidad de lluvias que la Tarjea, ¿no? Rebasó su capacidad, varios cosas sólidas llegaron y de alguna manera provocó de que no se pueda seguir procesando, no pueda seguir funcionando esta planta de tratamiento de agua, ¿no? Como vemos en la imagen de la derecha se produjeron grandes colas y como en los momentos de crisis la gente reacciona de diferente manera. Lamentablemente en aquella época empezaron a comprarse todo el agua que había, no sé si ustedes se acuerdan, y bueno, similar a lo de ahora, ¿no? Con el tema del papel higiénico, ¿no? En esa época se cerraron colegios, se suspendieron clases porque el agua realmente es vital, ¿no? Entonces, por eso es que me interesé, ¿no? En ver de qué manera podía impactar el tema de los pasivos mineros cercanos a la cuenca del Rímac, ¿no? Actualmente, como me presentaron los chicos, yo estoy en un instituto de sostenibilidad minera, ¿no? Aquí en la Universidad de Queensland, y tenemos diferentes grupos de investigación. Uno de ellos es el Centro de Investigación de Agua. Yo estoy en el Centro de Rehabilitación Minera y estamos en una fase de inicial a intermedia con mis compañeros Gabriel Pérez Murillo y Nena Gulovic,
para trabajar en el tema del acceso o seguridad de agua y qué tan vulnerable es esto frente a la existencia de pasivos ambientales mineros en nuestro país en un escenario de cambio climático, ¿no? Entonces, estamos trabajando en eso y quería de alguna manera presentarles esto porque siempre es bueno tener en mente de que el tema ambiental es bastante complejo y que para que nosotros podamos entenderlo hay que aprender a trabajar en equipo y con diferentes profesionales, porque así nuestra perspectiva se hace mucho más amplia y quizás podemos encontrar soluciones más sostenibles en el tiempo. Acá hay algunas lecturas de la Defensoría del Pueblo que son realmente muy interesantes. Y muchísimas gracias. Estoy atenta a sus preguntas. Sí, justo a eso quería llegar. Bueno, antes que nada, igual decir que ha sido una espléndida presentación y sí, justo eso, lo último que mencionó, ¿no? Creo que actualmente nosotros deberíamos condensar de mejor manera el trabajo en equipo, ¿no? De diferentes especialidades que se pueden dar. Entonces, Claro. Angelus, disculpa si me puedes ayudar, por favor. Entonces, bueno, algunas de las preguntas que hemos recibido, bueno, empezamos con la primera. Bueno, actualmente, el Estado peruano, si usted sabe, está realizando actividades para reducir los efectos que están generando estas minas abandonadas. Sí, hay diferentes organismos. Por ejemplo, hace tiempo se implementó un proyecto con una colaboración con otros países para poder remediar la cuenca del Rímac. También hay presupuestos grandes que se generan para que se pueda realizar potencialmente la remediación de estos pasivos, pero hasta donde yo he averiguado, como que habían trabas administrativas para que se pueda empezar a utilizar esos presupuestos. Y en eso están. Realizaron un plan maestro para la recuperación del río Rímac. Estaba conformado por un grupo interdisciplinario, tenían apoyo del gobierno de Japón, pero no, realmente no, algo tangible, al menos en la cuenca del Rímac, no tengo información. En algunos otros lugares sí se han realizado cierres completos de algunos pasivos, ¿no? Con revegetación y todo lo demás. Y bueno, tampoco es que en el tema ambiental, si es que se hace un cierre y se planten algunas plantas, ya se terminó. Realmente no es así, ¿no? Tienes que hacerle un seguimiento que es un proceso muy largo y que realmente no se sabe, ¿no? Porque si se empieza a drenar estas sustancias ácidas, por ejemplo, no se conocen realmente escalas espaciales ni escalas temporales, ¿no? Es un tema muy, muy casuístico, ¿no? Depende de la mineralogía, el lugar y todo, ¿no? Pero bueno, ese es el estado. De que hay normas, al menos comparado con otros países, ya tenemos normas, ¿no? Y de que hay interés, sí hay interés. También hay diferentes aproximaciones para categorizar el riesgo de estos pasivos mineros, de que se pueden mejorar las cosas, se pueden mejorar las cosas. Uh-huh. Muchas gracias. Sí, bueno, pasando a una siguiente pregunta. ¿Cuáles son los estándares de calidad que usted puede creer que son necesarios actualmente en el Perú, de acuerdo a la situación actual? A ver, nosotros tenemos diferentes estándares. Tenemos estándares de calidad de agua, tenemos estándares de calidad de aire, tenemos estándares de calidad de suelo. Sería bueno tener los estándares de calidad de sedimentos. El tema es que los estándares definen números, ¿no? Y depende de la rigurosidad del comité
el que elige ponerle el número, ¿no? Pero más allá de eso, yo creo que debería ser algo mucho más realista, ¿no? Hasta ahora me parece que nosotros no tenemos como que todo un análisis a nivel nacional, ¿no? Que sea un poco más localizado de cuánto realmente, cuál es la calidad, ¿no? De agua, aire, suelo, sedimentos a nivel nacional. Creo que con esa data realmente se podrían obtener buenos parámetros para definir qué estándares son los que se deberían regular, ¿no? Porque cada lugar es totalmente diferente. Hay cuencas, hay zonas donde la producción de drenaje ácido de rocas es totalmente natural y no se le puede asignar o decir que es por la actividad minera, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos para regular esas zonas, ¿no? Porque el ECA, no, el estándar de calidad ambiental del agua, el actual que tenemos, no se va a ajustar a esa zona, ¿no? Entonces, creo que lo más sensato sería obtener información a nivel local y con esa data realmente buscar o hacer estándares de calidad, pero que sean más a nivel regional, ¿no? Algo así como lo que han hecho en Estados Unidos, que es por estados, ¿no? Y no a nivel general, ¿no? Y priorizando de alguna manera las actividades que se pueden realizar en diferentes lugares, ¿no? Algo así como que relacionado con el ordenamiento territorial. Esa es mi aproximación, es lo que pienso que sería mucho más sensato y de acuerdo con la gran diversidad que tenemos en nuestro país. Sí, bueno, concuerdo con usted. Bueno, el Perú es un país, si se puede decir, muy diverso a nivel geológico, entre otros Sí. muchos climas, ¿no? Pero bueno, Ujú. pasemos a la siguiente pregunta. En cuanto a los secas para el agua, ¿se consideran los estándares que podrían sugerir organizaciones como la OMS? O en caso contrario, ¿qué tan distinto es y si podríamos llegar o cómo podríamos llegar a estos, ¿no? Bueno, en algunos casos los estándares de calidad obedecen también a razones políticas. El tema, por ejemplo, de DOERAN, no sé si ustedes están familiarizados, pero se han de alguna manera ido cambiando la norma para que de alguna manera se beneficien algunas empresas en algunos casos, ¿no? Pero en general sí, es que es una pregunta bien amplia que realmente Sí, se podría responder con un doctorado fácilmente, porque tendría que saber quién es, o sea, la historia de cómo es que se termina haciendo el estándar de calidad ambiental. En la maestría tenía un compañero que estaba justamente estudiando eso, ¿no? Que quién determina el número y bajo qué parámetros se utilizan, ¿no? Generalmente, como no tenemos tanta data en nuestro país, claro, tienes que utilizar data o sugerencias de la Organización Mundial de la Salud, por ejemplo, ¿no? Pero sí, es una pregunta bastante amplia que no podría responder ahora. sí, bueno, sí entendemos que es un poco amplio, ¿no? Sí, La última sí. pregunta, sí, que me gustaría hacer es, bueno, ¿en qué año aproximadamente veremos estas consecuencias? Esos cambios tal vez que se pueden hacer y usted, o en qué regiones usted cree que estos cambios puedan resultar tal vez como beneficiados, como también perjudicados, ¿no? ¿Cambios sobre qué? Con respecto a nuevas regulaciones que tal vez se pueden hacer, tal vez ahora con incremento de actividad minera en el país. ¿Le Eh, gustaría que vuelva a formular la pregunta, tal vez? no, no, sí, sí te entiendo, pero es que son dos temas totalmente diferentes, ¿no? La actividad minera per Claro. se, la actual, está bastante regulada.
está bastante fiscalizada. Quizás se puede mejorar la fiscalización o dar mayores presupuestos, pero yo creo que estamos bien encaminados, ¿no? Por ejemplo, la OEFA hace constantes viajes para poder auditar, para poder revisar si están cumpliendo. Pero en el caso de las minas abandonadas es como una especie de huérfanos, ¿no? Nadie quiere hacerse cargo, ¿no? Y quien tiene que hacerse cargo por ley es el Estado, pero ustedes saben, el Estado tiene también de por sí sus trabas, ¿no? De que ya tenemos norma, ¿no? ¿Cuándo? Es una pregunta realmente bastante difícil de responder. Miren, yo estoy en Australia y aquí en Australia recién, al igual que en nuestro país, están en el proceso de identificación, de saber cuántos pasivos ambientales mineros realmente tienen, ¿no? Y en algunos casos, cuando son de mucha prioridad, le hacen su plan de cierre o su plan de remediación. Pero ahora, como les digo, ¿no? Poner suelo y plantar algunas especies de plantas podría verse como remediación, pero se hacen nuevamente estudios y se ve que realmente la contaminación sigue, ¿no? Porque se necesita mucha vigilancia ambiental y yo creo que a nivel mundial recién estamos aprendiendo, ¿no? Hay algunos casos en Alemania, tengo una compañera, Carla Rodríguez, ella es abogada y ella ha estado trabajando con un organismo de Alemania en una mina abandonada ahí en el norte. Y ellos, por ejemplo, en Alemania tienen experiencia en el tema de cierre de estos pasivos ambientales mineros. Pero ¿qué es lo que han hecho ellos, por ejemplo? Es una serie de análisis para ver si estos pasivos ambientales mineros y estas minas abandonadas podrían ser de alguna manera o podrían servir como materia prima para reprocesar estos relaves y obtener o alguna ganancia, ¿no? Y eso ese es un cambio de percepción también, ¿no? Yo pienso y sugeriría que eso se haga en nuestro país, ¿no? Una plena y completa caracterización de estos relaves, de estos pasivos mineros, porque recordemos que antiguamente la tecnología no estaba tan avanzada y al no haber estado tan avanzada, algunos de estos pasivos tienen bastante cantidad de metales y que fácilmente se podrían reprocesar y obtener ganancias. Y no, es simplemente cuestión de realmente conocer bien lo que tenemos, aplicando metodologías que son costosas, ¿no? Son muy costosas, pero para de alguna manera saber qué es lo que tenemos y fomentar quizás el reprocesamiento de estos pasivos y obtener algunas ganancias y con eso de alguna manera autofinanciar este cierre, ¿no? Pero para eso se necesitan caracterización, ¿no? Muchos análisis químicos, geológicos, metalúrgicos, etcétera, ¿no? Sí. Bueno, ha sido, bueno, hay un poco, esclareciendo un poco las dudas que tal vez han podido surgir en esta ponencia. Y también quiero añadirle, ¿no? Ha sido muy interesante. Yo como estudiante de ingeniería geológica me pareció bastante interesante esto. Sobre todo la parte que habló, ¿no? De un poco estos relaves, deslizamiento, ¿no? Tal vez, no solo tal vez por tema de riego, ¿no? Sino de erosión. Hay muchos factores ¿no? que pueden estar afectando ahí. Pero bueno, le agradecemos por haber puesto a su disposición, su tiempo, de habernos compartido sus conocimientos y de esta manera también saber un poco más del tema. Esta es la constancia de participación, Henra. Le repito otra vez, les agradecemos mucho y muchas gracias por haber participado. Entonces, No, yo realmente muy agradecida, muy emocionada.
Me vine para Australia hace casi 2 años y medio y desde ahí realmente no había dado una ponencia y más en estas condiciones me hace sentirme un poquito más cerca, ¿no? Ahí a la PUC. Yo le debo mucho a la Católica. Nada, es una serie de sentimientos. De verdad que les deseo lo mejor. Hay mucho por hacer en nuestro país. Sigan soñando y nada, cumplan sus sueños. Un abrazo para todos ustedes. Me despido. Gracias por la invitación. Muchas gracias, Amelia. Chao, chao. Bueno, le queremos agradecer a todos los espectadores por haber estado acá, por haber, también ustedes haber dispuesto de su tiempo para poder informarse un poco más. Estas son las redes de GEMRA. Acá nos pueden seguir y pueden estar al tanto de los siguientes eventos que vamos a tener. Se vienen en esta semana bastantes muy interesantes. Espero que podamos estar ahí. Y bueno, para finalizar, nos gustaría que pudieran prender su cámara tal vez un ratito a los que puedan para tomar una foto conmemorativa del evento. ¿Sí? Ok. Mientras vamos dando tiempo a los que pueden prender su camarita. Y ahí los veo a todos. Bueno, y le procedo a tomar la foto. 3, 2, 1. Rían. Pues es todo perfecta. Muchas gracias también, bueno, a usted, a Richard Diana por haber estado acá también, que no, está escuchando igual su ponencia. O sea, hoy, perfecta. ¿Ya? Bueno, con eso podemos dar por culminado todo.